El gobierno nacional, decíamos muy tempranamente, ha colocado 2.000 millones en bonos soberanos en los mercados internacionales, de los cuales 600 millones tienen vencimiento en el año 2025, con una tasa de interés de 7,8. 7,8, para ser exactos, 7,875%, y una cifra, un monto de 1.400 millones con vencimiento para el año 2030, con una tasa del 9,5. Y este es el referente mayúsculo tanto por la cantidad como también por el plazo. Es decir, nadie le quita que al pueblo ecuatoriano y a la gente más pobre, al común de los mortales, nos va a tocar pagar los 9,5, que es una tasa en otras ocasiones muy comentada, muy controversial, acusatoria incluso para algunos gobiernos poseedores de licencias para endeudarse. Y hoy no se ha librado ni siquiera un representante de las cámaras de la producción, porque así lo asumimos al señor ministro Richard Martínez. Él fue un candidato de las cámaras de la producción. Y los señores empresarios que han estado en últimas horas, en últimos días aquí en la radio y en medios de comunicación significativos e importantes, ha sabido manifestar de que en realidad es un peso complicado el que ha asumido el irreconocible Richard Martínez, han dicho aquí. No le mandamos a eso, le mandamos a cumplir otro tipo de misiones. Pero Martínez también, persuadido por las necesidades de caja fiscal, las obligaciones que tiene como representante de la hacienda pública en beneficio de los gobiernos seccionales y del gobierno nacional, necesita de estos recursos. Quiere dejar una suerte de equilibrio. Y creo que en esto el señor presidente Moreno, este momento presente en la metrópoli norteamericana, debe haberle dicho: mira, Richard, no podemos irnos sin solucionar este problema. Además, porque nos urge tener recursos para dejar buenos recuerdos en, qué sé yo, asignaciones, donaciones, apoyos a proyectos que hagan pasar a la historia, a ti y a mí. Entiendo que yo no estoy falsificando un testimonio, sino más bien activándolo, porque esos deben haber sido los argumentos fundamentales. ¿Cómo vamos a quedar mal con el país? ¿Cómo vamos a dejarle con estas trabas al gobierno que me releve, que me reemplace, para que me tengan por lo menos un par de años hablando mal de mí por las demandas de ingresos que supuestamente iban a aparecer? Ahora se disimula ya con esto, porque es un disimulo macro, ¿no? Como le comenta Jaime, me encanta tenerlos aquí, los personajes: exministro de Finanzas y Crédito Público Marco Flores, el economista Jaime Carrera, permanente vigilia del Observatorio de Política Fiscal, en el cual nos amparamos frecuentemente en sus estudios para emitir opinión y obviamente más o menos diseñar las preguntas para gente enterada como ustedes. Me place saludarles y tengan la bondad. La primera reacción, Jaime: Ecuador emite bonos al mercado internacional. ¿Qué significa para el país esto?
Buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación, Gonzalo. Un gusto estar aquí con Marco. Bueno, el país toma más deuda. ¿Por qué toma más deuda? Porque tiene déficit. Y el déficit del presupuesto en este año es elevado, llegará a los 5.000 millones de dólares. Sí, ¿Cómo sí. suma? Porque me, me, me dejó perplejo con esa cifra. No, es que, Yo la es que calculaba en unos 3.000 y No, pico no, de... es que si uno se proyecta ya los gastos que hay hasta la fecha, hasta diciembre, que no es difícil. Ingresos tributarios, menos 1.000 millones de lo estimado, menos Se ingresos necesitan 5. petroleros, el gasto como está evolucionando. El déficit va a estar por esos niveles. Además puede ser mayor si no fluyen los 1.000 millones de las concesiones que están puestos allí. Pero bueno, una reflexión de esto. Perdone, con qué remiendan los 5.000 millones, según los planes de Richard Martínez y del señor presidente Moreno? A ver, el gasto principal en el gobierno es el de remuneraciones, que son como 9.500 millones de dólares, bienes y servicios más de 2.000 millones, transferencias a las seguridad sociales, a los bonos, a los gobiernos seccionales, el pago de intereses que sigue siendo elevado y múltiples gastos que tiene el gobierno, ¿no? A pesar, Gonzalo, a pesar de la fuerte reducción de la inversión pública. Pero sigamos de la reflexión de la pregunta. El gobierno se endeuda porque no es capaz de reducir el déficit. Y para reducir el déficit se requiere recortar el gasto corriente y generar ingresos a través de subsidios y otro tipo de ingresos. El gobierno lo que hace es sobrevivir con un alto costo presente e hipotecar el futuro del país. Déjeme darle algunas cifras. Con esta colocación de bonos, los 600 millones al 7,85% representan 47 millones de dólares anuales de intereses. Los 1.400 millones al 9,5% representan 1.300, es decir, 133 millones de dólares de intereses. Sumados los dos, son 180 millones de dólares anuales de intereses, más los 1.400 de los otros bonos, serían 1.600 millones de dólares que se pagan por los bonos basura. Antes de esta colocación, el Ecuador tenía 15.700 millones de dólares de bonos basura, más esto, 2.000, son 17.700 millones de dólares de bonos basura. ¿Por qué se denominan bonos basura? Estos son bonos basura porque tienen alto riesgo y son pocos los países con calificación de B- en su deuda externa que salen a colocar estos bonos. Y le voy a citar algunos que tienen calificación B- y es lamentable que el Ecuador esté en ese club. Por ejemplo, Angola, Irak, Líbano, el Congo, Zambia, Ucrania. Incluso estos países en el año... Y nosotros estamos dentro de esa lista. dentro de este club. Incluso varios de estos países colocaron el año anterior bonos. Ucrania, por ejemplo, 1.250 millones, colocó a 10 años al 9,75. Angola colocó bonos en mayo del año anterior, 1.700 millones, a 30 años al 9%. Y Líbano colocó a 1.500 millones a 18 años, a 25 años al 8%. Incluso El Salvador, Gonzalo. El Salvador, en 30 de julio de este año, que es una economía dolarizada, colocó 1.097 millones de dólares en bonos a 30 años al 7,12% de interés. En definitiva, esta colocación lo que hace es aumentar notablemente la carga del servicio a la deuda pública y tornar secular la dependencia de los mercados del Ecuador en la colocación de bonos, ¿no? Y hay algo muy importante. Cuando se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, usted recordará que en la rueda de prensa, el señor Werner, creo era el representante para América Latina del fondo, dijo que con el acuerdo con el fondo ya el Ecuador no iba
o no iba a requerir salir a los mercados para colocar deuda. Y sin embargo lo estamos haciendo. Lamentablemente esa es la situación del país y el peso de ¿Y lo por qué cree usted que no escogió un hombre de la reflexión y características de Lenín Moreno? Un camino que no le haga exceder al país de un tamaño de deuda impresionantemente grande y que ahora le alborota mucho más, le amplifica en su delicadeza. ¿Y cómo hay personas que allá le están esperando y hay una demanda por esos papeles de deuda? Pero No es le que- están no está rogándoles a ellos. pero, Allá también hay otros aventureros. pero Gonzalo, es que ¿Cómo desciframos aquello? pero no es difícil, ¿no? Colocar bonos a estas tasas en el mundo no es signo de confianza, No es es signo de desconfianza, Ujú. porque el riesgo significa desconfianza. Vayámonos a otro extremo. Alemania sorprendió al mundo hace pocos meses, colocando bonos a 30 años plazo con una tasa de interés negativa de menos 11%, o me explico. Si Gonzalo Rosero quería comprar bonos alemanes del Estado alemán, Alemania le decía a Gonzalo, muy bien, deme su dinero, pero no le voy a pagar intereses, usted tiene que pagarme a mí por recibir los bonos, entonces por prestarme dinero. Lo que quiero decirle es que la confianza se refleja siempre en un menor riesgo, en menores tasas, en más inversiones, en más credibilidad. Y la desconfianza en los países se refleja en el alto riesgo. Lamentablemente, esta es la situación. Claro que hay inversores que están dispuestos, evidentemente, a comprarle al Ecuador bonos con estas tasas porque para ellos les es muy rentable. Y si en Europa hay tasas de interés negativa o en otros lugares el interés es muy bajo, una tasa promedio del 9% es extremadamente significativa para esos inversores. Pero no es una señal, Gonzalo, de confianza, más bien es una señal de falta de desconfianza en la economía, de inseguridad económica. Y los mercados leen eso, porque mire usted ayer el riesgo país. El riesgo país inmediatamente subió a 663 puntos. Sí, subió el riesgo país. Porque claro, no se percibe que haya la fortaleza suficiente en el gobierno para corregir el tema fiscal y la economía. No obstante que hemos ponderado muchas veces que la dirección del gobierno es la correcta, que ha cambiado la percepción del manejo económico, que trata de alguna manera reajustar o corregir las cifras, pero ahora incluso se muestra algo contradictorio, porque por una parte quiere arreglar la economía y por otro lado se endeuda a estos niveles, Sí. dando muestras de que no puede corregir el déficit público, ¿no? Entonces, todas estas señales Con el contradictorias. auspicio de las cámaras, porque es un personaje de las cámaras de la producción, Sí, el que ha dirigido la hacienda pública pero en los hablando de últimos cámaras, meses. incluso Gonzalo, esto es negativo para la inversión, porque Eso le digo. si Gonzalo Rosero quiere fondearse para su empresa en el exterior y quiere tomar créditos en el exterior, el referente de las tasas de interés son estos bonos. Entonces, el referente del crédito en el exterior para el empresario es 9,5%. Y eso es oneroso, ¿no? Mientras que en otros países como Chile, como Perú, Colombia, que colocan a tasas del 3, 4%, Sí. ese es el referente para el sector El privado. referente de confianza El incluso. referente de confianza. sin Ahora, duda. Guillermo Lizarzaburo, que es un editor económico muy importante de la prensa porteña de nuestra ciudad de Guayaquil, categoriza como en tres las consecuencias que este endeudamiento trae consigo. Dice: exceso de gasto. La deuda que no se invierte no genera desarrollo, es decir, empleo, crecimiento económico, impuestos, y fomenta un gasto excesivo. Ese es nuestro caso.
Uno. El dos, sin margen. El candidato que gane las próximas elecciones no tendrá margen para su plan de gobierno. Esto sí es grave, lo que generará fricciones sociales. ¿Por qué? Sería la pregunta para ustedes. Y tres, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El mejoramiento de las reservas le permiten, dice Guillermo, le permiten al gobierno de Lenín Moreno cumplir con el Fondo Monetario Internacional y posiblemente le permiten un nuevo desembolso. Se arribará hasta esas metas que como tres consecuencias de este proceso vendrán a la situación de la hacienda pública, acudirán. ¿Con qué señales de preocupación desde su punto de vista técnico? Exministro Flores, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a Jaime y a su audiencia. Gracias por invitarme. Hay una diferencia muy grande entre endeudarse cuando la economía crece y endeudarse cuando la economía no crece, y peor aún, cuando la economía decrece, se contrae. La forma de pagar... Estamos en el tercer eslabón, ¿no? Claro, la forma de pagar las deudas no es haciendo más huecos, no es a través de deuda y más impuestos, es a través del crecimiento económico. Mire, Chile, en bonos a 10 años, como los que se acaban de emitir ayer, está pagando 2,26% las últimas emisiones, 2,26% de interés. Panamá 3,16, Uruguay 4,37, Colombia 4,50 y el Ecuador 9,5. Ahí está la diferencia. El crecimiento sustancial del servicio de la deuda y la concentración del crecimiento de los intereses ha aumentado significativamente el gasto corriente. Pero además es un gasto corriente de mala calidad. En el último año, el gasto corriente no solo que no ha disminuido, Gonzalo, sino que en el último año el gasto corriente ha aumentado en $1,000 millones. Y entonces, evidentemente, usted tiene un desajuste fiscal que quienes son partícipes de la política del ministro de Finanzas creen, a nuestro juicio en el Foro de Economía y Finanzas, equivocadamente que lo pueden solucionar subiendo impuestos, incrementando el IVA, por ejemplo, el impuesto más regresivo. Y lo que sucede o lo que sucederá es todo lo contrario. Usted debe haber escuchado, Gonzalo, a varias personas que tienen estos criterios que le dicen al país es que hubo una farra excesiva, hubo gula, hubieron unos excesos y ahora es hora de pagar la cuenta. Yo creo que todos hemos escuchado eso. Yo lo que pregunto es, el 25% de los ecuatorianos que están viviendo con menos de $88 al mes, es decir, menos de $3 diarios, ¿qué tipo de farra excesiva se pegaron ellos? Y yo le pregunto, el 10% de ecuatorianos que están viviendo con menos de $45 al mes, es decir, 1.800.000 ecuatorianos viven con menos de $1.50. ¿Cuál fue la farra que tuvieron? ¿Sabe por qué les digo esto? Porque aquí se diseñan, porque ni siquiera fueron invitados a la fiesta, ¿no? Porque aquí se diseñan las políticas... Claro, se diseñan las políticas económicas en función de unos para que paguen otros. Y eso es lo que está ocurriendo. Nosotros hemos dicho reiteradamente desde el punto de vista académico, exclusivamente, que la política económica que se sigue no puede ser peor, porque es una política que profundiza la crisis. Le voy a dar un dato. Si usted mira las estadísticas del sector público no financiero, ese sector público no financiero tiene un pequeño superávit primario. ¿Dónde está concentrado el déficit? En el gobierno central. Es decir, en el gobierno que está bajo la dirección del presidente de la República directamente y de sus ministros. Es ahí donde está concentrado el gasto. Cuando usted tiene una economía que está en descenso, cuando usted les oye a los empresarios, y yo discrepo en eso de que el ministro Martínez sea representante de las cámaras, porque yo he oído a funcionarios de las cámaras,
como Patricio Alarcón, como el señor... Pero ellos están negando de última hora. No, pero he oído a varios, y Sí, también a sí, los señores de Guayaquil, con el señor Arosemena, creo que se llama, Pablo Arosemena, Pablo Rosemena. que están clamando que las ventas están cayendo, pero no solo están diciendo ellos eso, los empresarios están diciendo. ¿Y cómo no van a caer las ventas? Si el Banco Central publica las estadísticas de que el ingreso real de los ecuatorianos se sigue reduciendo, Gonzalo. Escúcheme, se sigue reduciendo el ingreso real de los ecuatorianos en el promedio. Cuando se reducen los ingresos reales, baja el consumo. Y cuando baja el consumo, las empresas venden menos. Y cuando las empresas venden menos, sube el desempleo y el subempleo. Y por eso usted tiene un 62% de desempleo y subempleo. 62% de la fuerza laboral. Cuando usted Perdone, tiene un pero gobierno... yo tengo que interrumpirle por lo siguiente. El señor ministro, para no estar esperando, de una vez al grano, el señor ministro Richard Martínez, y esta mañana en un contacto que hice tempranamente con el señor ministro Andrés Michelena, hasta Nueva York, los dos coinciden en establecer que la aceptación, digamos, la aceptación de parte de los prestamistas ha tenido un nivel de aceptación verdaderamente impresionantemente positivo. Esto es lo que señalan. Positivo con 9% de interés. Richard Martínez precisa que la transacción fue bien recibida, con una demanda que alcanzó casi 3 veces el monto emitido. 2,4, dice, proveniente de 200 cuentas distintas de alta calidad, yo por eso digo, dando la holgura necesaria para cerrar una transacción en condiciones favorables para el Ecuador. Entonces, yo me quedo con dos discursos. Y cuando remata el señor ministro de Telecomunicaciones, que acompaña en este momento al señor presidente Lenín Moreno, nos destaca precisamente ese sentido receptivo que han tenido para con el Ecuador en esta coyuntura los agentes internacionales. Y yo también me pregunto, ¿y entonces por qué les prestan? Pues si la situación es desastrosa para el Ecuador, ¿cómo arriesgan tanto? No creo pues que poniéndole una tasa de interés prohibitiva como de guerra, 9,5 es una tasa muy alta. Ellos se cubren. ¿Cómo se cubren? Porque seguramente esos papeles van a poder de otros corresponsales de riesgos, no sé cómo calificarles. Pero esto nos decía a primera hora el señor ministro Michelena. Gonzalo, hay que recordar que al inicio del gobierno de 2017 no ni siquiera tenían la calidad de recibir un préstamo. Las condiciones eran casi imposibles, a tasas muy altas, donde no había dinero para el Ecuador. Y la credibilidad que se ha ganado, la confianza que se ha ganado, y se nota acá en el mercado, como usted lo dice, de Estados Unidos, eso nos da pauta de que estamos con una economía saludable, que tiene una ruta, que tiene un camino, que sin duda todavía tiene que resolver ciertos problemas. Todavía tenemos que inyectar al mercado, inyectar a la microeconomía dinero, para que los ecuatorianos obviamente puedan consumir. El mercado es de consumo, el mercado tiene que tener una línea de consumo, y lo que está haciendo el ministro de Economía, lo del día de ayer, ha sido reconocido acá también. El presidente lo valoró en una reunión que tuvimos tanto con los migrantes como reuniones bilaterales, donde hay apetito por comprar bonos ecuatorianos. Antes no había la confianza, hoy hay apetito por comprar bonos porque hay la seguridad que se va a cumplir, que se va a pagar. A tal punto que el día de mañana se reúnen, o pasado mañana se reúnen con Microsoft,
en la misma urbe norteamericana. Han pedido los de Microsoft una cita con el señor presidente de la República. Y esto nos produce una doble sensación, ¿no? Y ahí sí conviene decir quién nos está mintiendo, si ustedes o allá los beneficios que el señor ministro Michelena está reivindicando. Porque se llega a decir que estos 2.000 millones nuevos van a financiar necesidades programadas para este año dentro del presupuesto general del Estado y que son recursos de libre disponibilidad para el financiamiento de programas y proyectos de inversión prioritarios, así como para fortalecimiento de las reservas. Los que arriesgan este momento, ¿cómo ven la película, economista Flores? Vea, Gonzalo, lo obvio no requiere ninguna demostración. Y aquí no es cuestión de lo que digan los economistas de un lado o de otro lado del enfoque económico, sino lo que dicen las realidades y las cifras. Yo le acabo de señalar las tasas de interés que están pagando el resto de países en América Latina, y el Ecuador está pagando el doble y el triple de eso. Si eso el gobierno considera que es una prueba de confianza de la economía ecuatoriana, bueno, ellos están en su derecho de considerar lo que quieran. Pero ¿no le parece a usted que si después de 28 meses de gobierno, el presidente de la República y su equipo económico no le ofrecen al país resultados económicos positivos? Porque para estos señores los resultados económicos positivos es haber cambiado los textos de las leyes, pero no los resultados de la economía diaria. ¿Cómo está pues el nivel de desempleo más subempleo? ¿Cómo está la inversión? ¿Cómo están los índices de pobreza? ¿Cómo está el crecimiento económico? ¿No es negativo acaso el crecimiento económico? ¿Cómo está el consumo de las familias? ¿No está cayendo el consumo de las familias? ¿No están cayendo acaso las ventas? ¿Cuáles son los resultados económicos luego de 28 meses de gestión? No está cayendo la economía, no están clamando los empresarios que venden menos y que tienen problemas. Si a eso nosotros les llamamos que la economía ecuatoriana transmite excelentes noticias al exterior, vea, no me haga calificar eso como lo que es, ¿no? Sino una gran mentira, ¿no? Una gran mentira. Yo comprendo, pues obviamente, que no puede salir ningún funcionario de gobierno a criticar lo que ellos mismos están haciendo. Es decir, la consecuencia de pagar un 9% o más de interés, hemos pagado 10.75%, es la fragilidad de la economía, es la falta de confianza de los mercados. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país lo que mide es la capacidad de pago de un país. Si el riesgo país es bajo, es porque los mercados creen que usted va a poder pagar y no va a tener problemas. Pero si entonces, el riesgo país, perdóneme un segundo, salen? perdóneme, si el riesgo país es alto, como el ecuatoriano, ayer, mientras el ministro de Finanzas declaraba que esto es un éxito, el riesgo país subió 65 puntos, subió nada menos que 5.57%. Entonces, no podemos hacer declaraciones en contra de las realidades, que es lo que le trato de decir. Imagínese, Y todavía faltan emitir 1.500 millones de dólares más. Pero imagínese, economista Marco Flores, imagínese usted, economista Jaime Carrera, que algún resorte beneficioso en la perspectiva de la economía ecuatoriana se puso en función, se activó para que haya a esta hora del partido 2.000 millones de dólares listos para una entrega a tanto plazo. Claro, el fregado es el que asume ya casi 10.000. ¿A cuánto ascendería con estos 2.000 millones el tamaño de la deuda externa? La deuda externa ya llegaría, la deuda total subiría a unos 57.000 millones de dólares. 57 Más, Y la externa, un poco más, sí, yo creo bastante que más. Y la externa, 58. la externa pasa a los 40.000 millones. Pero, Sí, claro. Claro. Pensé que era la total que sí. pero los bonos, estos Yo tengo basuras, aquí las cifras. llegan a un stock de
de 17.700 millones, que es casi el 20% del PIB del Ecuador, ¿no? Perdón, Jaime, pero no sé, 14.800 ha emitido este gobierno, ¿no? Claro, a ver, este gobierno, hagamos lo que ha emitido. este gobierno del presidente Moreno. Porque los números no mienten, ¿no? A ver, cuando entró este gobierno en el 2017, emitió de estos bonos 4.500 millones. 2.000 en junio y 2.500 en octubre del 2017. Luego en el 2018, en enero, emitió 3.000 millones más. Sí, así ya es. son 7.500. 7.500. Luego en enero de este año emitió 1.000 millones más. 8.500 más 2.000. Y más 2.000, 10.500. Exactamente. Y más los 1.125 millones que se emitió para recomprar los bonos 2020. Es decir, en total más de 11.000 millones de dólares. 2.000 más. Entonces, No, ya está. la dinámica esta no se ha perdido. Incluso ¿Y por qué entonces aparece la confiabilidad en el Ecuador y en la capacidad de pago? Gonzalo, no hay, si usted sale al exterior a emitir estos bonos con alto riesgo, siempre hay compradores, porque arriesgan. Estos compradores son jugadores de casino. Son jugadores, podríamos decirse, especulativos, ¿no? Claro, siempre habrá... Claro, es como... Es que el riesgo está en la tasa. Yeah. Y le vuelvo a repetir, si en Europa las tasas son negativas, ¿no? En los bonos del Tesoro americano le dan una tasa del 2%. Pero algún perfil benigno debe despertar el manejo de la administración Moreno en el concierto de estas entidades que prestan dinero. Alguna seguridad debe... Ellos piensan que el Ecuador no va a dejar de pagar sus deudas. Hay un programa con el Fondo Monetario. Los bonos del 2020 se lanzaron al 2029. Y el problema más bien está en la sostenibilidad fiscal del Ecuador y la economía. ¿Y el Fondo Monetario y su acuerdo con nosotros avala ese endeudamiento de último tramo? Vea, me imagino que habrá avalado esto, porque estaba fuera del programa esta colocación de bonos. Colocación, sí. Incluso esa es una debilidad del programa, como muchas otras. Pero para darle más cifras, si usted colocó estos bonos, si hay 17.700 millones en bonos, ¿verdad? Hasta el 2030. Y hagamos la reflexión de que el Ecuador paga esos bonos, los intereses puntualmente a sus vencimientos. Se habrá pagado en intereses de estos bonos hasta el vencimiento de todos los bonos alrededor de 14.500 millones en intereses. Es decir, son cifras monumentales. Gonzalo, en el Ecuador hemos perdido la dimensión de lo que significan los millones de dólares, ¿no? Sí. De esta emisión, pagar al año 180 millones de dólares en intereses es una cantidad gigante para el país. ¿Cómo produce? Es casi el equivalente a subir el PIB a medio punto del PIB, casi el equivalente a subir eso, ¿no? Entonces, claro, endeudarse, el país se endeuda, recibe los recursos, posterga el ajuste para el siguiente año y seguramente se postergará para el inicio del próximo gobierno. El próximo gobierno recibirá unas cuentas así desequilibradas, el próximo gobierno tendrá que hacer ajustes, a nadie le incomoda todo esto y el país vive lo que ha vivido. Ya, pero siempre, esta gente ¿no? vive también de los niveles de fortalecimiento de las reservas de cada país al que presta dinero, economista Flores. Y van a subir pues las reservas. El mercado internacional funciona de otra manera. Cuando uno tiene que pagar 9 o 10%, el mercado no le está diciendo que cree en su economía, sino que le está cobrando el hecho Cuando de a usted le prestaban el dinero en la época de que fue ministro, porque usted hizo algunas operaciones. Claro, hice con el BID y el Banco Mundial. Sí. Al 3%. Creían en el objetivo de que iban a ir en beneficio de consolidar, digamos, las cuentas de nuestro país a nivel internacional e internamente, y que el negocio Ecuador iba a ir prosperando. Le confiaron a usted, le confiaron a su manejo, le confiaron al manejo coyuntural y le apostaron.
siempre ha sido con el Ecuador un caso de apuesta, de lo que yo Con recuerdo. todos ¿no? los países del mundo, nadie regala la plata. Pero yo creo que estamos Pero esta dándonos la coyuntura- vuelta sobre algo que es ya secundario, porque le voy a decir una cosa, él tiene que seguirse endeudando de aquí a diciembre. Le faltan por lo menos 1.500 millones más de deuda para poder cubrir el financiamiento. Entonces, no nos sorprendamos que más adelante nos endeudemos. Con los europeos. Con Microsoft Con los no se va a hablar no sé si con los de europeos, tortas, ¿no? con la Mitsubishi o con los chinos o con los mercados, pero lo cierto es que falta plata para cumplir con el financiamiento, al menos 1.500 millones de dólares más. O sea, usted se cuenta que la necesidad ecuatoriana bordea los 3.500. Claro, Porque de 2.000. ayer hasta diciembre sí. Sí. Adicionales a lo que ya se ha conseguido. Claro. Pero si usted me permite, Gonzalo, yo creo que estamos redundando en lo mismo. Para mí Sí. lo central, porque ya sabemos esto, ya sabemos que el Ecuador ha venido pagando tasas caras y 11.339 millones es lo que se ha endeudado este gobierno en los mercados internacionales. 11.333 millones hasta el día de ayer. Muy bien, y estoy viendo el cuadro en este momento. Pero yo creo que lo importante es qué se va a hacer con esa plata. Esa plata va a servir para reactivar la economía. Le comencé diciendo, hay una enorme diferencia entre endeudarse para fortalecer el crecimiento económico, para impulsar el crecimiento económico, y en endeudarse para seguir pagando la deuda y no tomar medidas de reactivación económica. Y usted se va a admirar, seguramente se va a admirar, de algo que, si usted me permite rápidamente, porque es muy cortito, yo quisiera leerle, ¿no? Para que usted vea el por qué ocurren estas cosas en la economía. Mire usted. Punto 4.14, usos. Me refiero al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Escuche esto. El presente programa considera dos usos para las fuentes de financiamiento antes detalladas. Amortización de la deuda pública. Comprende el pago de amortización de la deuda pública. El pago de estas obligaciones significa que el Estado ecuatoriano preservará su patrimonio, así como coadyuvará su capacidad financiera al garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de deuda pública. Es necesario aclarar que la amortización de la deuda pública no es un gasto corriente a diferencia del pago de intereses, por lo que es viable el financiamiento de amortizaciones mediante recursos obtenidos de operaciones de endeudamiento público. Esto lo que le está diciendo es que el Ecuador tiene que endeudarse con un propósito. ¿Cuál es ese propósito que dice el texto del acuerdo? Pagar la deuda pública. Lo que nosotros estamos diciendo, hay que endeudarse con el propósito de generar las condiciones que permitan reactivar la economía para pagar la deuda pública, pero generando crecimiento económico. Esta es una diferencia sustantiva y eso es lo que no está ocurriendo. Por las razones que le expliqué hace un momento, los resultados no son buenos. Mientras no se cambie esta política, mientras no se cambie el sentido de la política y la dirección de la política, la economía no va a salir del hueco, no va a crecer, las familias y las empresas no van a mejorar. 85% de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Pero este momento no es una especie de oxígeno para que... Para tapar el hueco, claro, sí, de eso hemos Sí. estado, pero no ahora, estamos viviendo de eso desde hace 2 años. Pero eso alienta a las empresas privadas para invertir más, para impulsar otros proyectos de desarrollo, ¿o no, Jaime? ¿Cómo No. reaccionan las A ver, empresas? no, a ver, Gonzalo, esto no va a alentar nada porque se inscribe dentro de las necesidades de financiamiento del gobierno, dentro del déficit fiscal que tiene el Y sobre gobierno. el sobreendeudamiento. Y sobre el endeudamiento que tiene el gobierno, si el déficit llega alrededor de 4.800, 5.000 millones con una inversión de unos 1.500 millones en el presupuesto, lo que hace estos préstamos es cubrir esa necesidad de financiamiento dentro de un gasto de inversión absolutamente restringido. ¿Por qué se endeuda un país, Gonzalo? Por dos cosas. Una, para cubrir el déficit, y la otra para pagar amortizaciones de deudas pasadas. Ya. Esa es la finalidad del endeudamiento. Ahora, el Ecuador lo que tiene que hacer, Gonzalo, no es empeñarse en financiar el déficit, sino en reducir el déficit hasta transformarlo en superávit. No va a ser posible en el Ecuador, Gonzalo. No sirve reducir el déficit con más deuda, no sirve. Es decir, si reduce el déficit está bien, pero mientras tenga déficit, tiene deuda, porque la deuda pública es la acumulación de los déficits en el tiempo.
¿no? Entonces, el Ecuador lo que tiene es, y me parece que es una de las finalidades, al menos en los números del programa fiscal, tener superávit fiscal el próximo año, por ejemplo, porque no hay manera de reducir la deuda pública y el servicio de la deuda pública sin generar superávit fiscal. No hay forma de hacerlo. Y mientras haya déficit, el Ecuador seguirá endeudándose. Y mientras la percepción de los mercados sea que no son sostenibles las cuentas públicas y la economía, cualquier deuda del gobierno seguirá teniendo tasas elevadas y siendo riesgosa. En eso no cabe discusión, porque eso es absolutamente obvio, ¿no? Por eso es que el gobierno, y cualquier gobierno, tiene que perseguir tener superávit en sus cuentas públicas, porque no hay otra manera, y eso han hecho muchos gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Argentina, por ejemplo, Gonzalo? A ver, la tasa de interés de estos últimos bonos es similar a la colocación de bonos en Argentina en abril del año anterior. Vea lo que pasó con Argentina. Macri se inició en el gobierno en diciembre de 2017. Recibió un déficit fiscal de 3.7% del PIB. Lo que debía hacer Macri es reducir ese déficit, pero no hizo eso. Aumentó el déficit al 5,8% del PIB. Como todo aumento de déficit es más deuda, Argentina aumentó en el periodo de Macri hasta estos meses en 188.000 millones de dólares la deuda pública, y subió del 52% del PIB al 88% del PIB, ¿no? Guardando las distancias entre Ecuador y Argentina, el Ecuador tampoco ha podido reducir su déficit y sigue tomando deudas caras. Entonces, y esto incluso hay que ponerlo entre comillas. ¿Por qué? Porque la dolarización como sistema, Gonzalo, requiere superávit de las cuentas públicas, requiere que las cuentas públicas sean ordenadas. Ajá. Y cuando hay este tipo de endeudamientos caros, el servicio de la deuda externa afecta a la balanza de pagos. Vea usted este momento. Sí. Entre intereses externos, que son más de 2.500 millones de dólares, amortizaciones externas más de 2.000 millones de dólares y 4.000 millones de dólares de importación de derivados. En el presupuesto público se sacan dólares al exterior por más de 8.000 millones. Eso afecta a la balanza de pagos, afecta a la cuenta corriente del Ecuador. Tenemos que repetirlo 1 y 1000 veces. El Ecuador necesita superávit en sus cuentas públicas. Es lo único que le va a dar confianza, sostenibilidad, le va a permitir bajar los riesgos, mejorar la calificación de la deuda y 1.001 beneficios. Pero para eso, Gonzalo, se requiere más ingresos, reducir subsidios, reducir la masa salarial pública, reducir el gasto del país. Y eso es lo que lamentablemente el gobierno no hace, lo ha hecho tibiamente por diversas razones, por diversas circunstancias, pero ha emprendido tibiamente en reducir el gasto, tibiamente en reducir los subsidios. El fuerte de la reducción está en la inversión. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Se ha dicho que está en la dirección correcta, pero muy tibiamente. Y con esta emisión de bonos se contradice a sus políticas. Lo que deja son más obligaciones para pagar, economista Flores. El expresidente de la Federación de Economistas del Ecuador señala, ojalá que a más de repetir lo mismo de otras coyunturas, pues por lo menos alcance a dejar ordenadas las finanzas públicas, que sería bastante para que el próximo gobierno sepa a dónde va a orientar sus políticas económicas. ¿Usted tiene temor de que eso vaya a ocurrir? No coincide. Cleves Chica recomienda, ojalá esto sirva para estabilizar la economía y esperar una señal más positiva al manejo económico del próximo gobierno, dice. Y usted, en cambio, hace un momento nos dijo, esto al que le suceda al presidente Moreno le va a traer complicaciones de entrada. Pero claro,
Ojalá en algún momento podamos hacer un programa exclusivamente para explicarle al país cómo podemos salir de este hueco, cómo podemos salir de este problema en el que estamos. Pero eso ya es una macro operación. No. Este es una cosa que se puede explicar Ya. y lo que se puede hacer. ¿Pero qué nos dice es lo que, este momento el sentido común? ¿Qué es lo que ha venido ¿Qué proponiendo habría el foro, que reducir el foro de y economía? qué habría que...? Hay un tema importante sobre lo que ha dicho Jaime y lo que acaba de decir usted. Mire, es verdad, uno tiene que eliminar el déficit fiscal para propiciar confianza, ¿no es cierto? Entonces, el problema con la política económica actual es que encuentran que la manera de eliminar el déficit fiscal, de reducirlo, es exclusivamente a través de más impuestos, generando contracción, es decir, subiendo costos en definitiva para la familia ecuatoriana. Lo que no quieren es subir tasas de interés, no quieren subir o hacer modificaciones estructurales. El acuerdo con el Fondo por eso se Monetario, endeudan. Gonzalo, el acuerdo con el Fondo Monetario, es decir, el texto del acuerdo firmado por Ecuador, dice que el Ecuador tiene que implementar medidas tributarias para ampliar la recaudación en el equivalente al 1,5 y 2% del PIB. Sobre la base de ese programa es que le prestan la plata en esta coyuntura. No solo eso, sino que eso es lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué significa ampliar la recaudación tributaria en el equivalente al 1,5 y 2% del PIB cuando la economía no crece? Que a usted le metan al bolsillo la mano, igual a las familias ecuatorianas, y le saquen 1.600 millones de dólares adicionales, de 1.600 a 2.200. Eso es lo que dice la carta de intención. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Por lo menos se anuncia que se van a mandar un paquete de medidas. Desde el mes de mayo se anuncian las medidas, me refiero a las medidas tributarias de ampliación de impuestos, básicamente del IVA y de eliminación de las ¿En qué exenciones consiste el tributarias. oportunismo de Richard Martínez entonces? Vea, yo no me quiero referir a Richard Martínez en lo personal, porque aquí lo que estamos hablando es de políticas económicas. Claro. Yo ya le he dicho más de una vez, a mí me parece desastrosa la política económica del señor Martínez, porque los resultados lo demuestran. Pero permítame terminar este párrafo nada más. Es verdad que uno tiene, si quiere reducir impuestos, tiene que bajar el gasto. Para reducir el déficit hay que bajar gasto. Hay un gasto innecesario, excesivo. Ya sabemos eso de memoria los ecuatorianos. Eso hay que hacerlo, pero no se puede hacer esa reducción entrando con machete a pegarle a todo el mundo, pues. Lo que usted necesita paralelamente es generar políticas de crecimiento económico, porque la mejor forma de reducir el déficit no es a través de impuestos, sino a través de crecimiento económico para que el SRI recaude más, para que la economía se reactive. Es lo que están clamando los empresarios, que les dejen producir para vender. Entonces, si usted reactiva la economía, tiene más transacciones diariamente, y si tiene más transacciones diariamente, usted tiene más actividad económica, genera más progreso, y el SRI recauda más. Y eso también tiene un efecto favorable sobre el empleo. Y se le puede pedir al ministro, descríbanos, señor ministro, ¿cuál es la dirección que va usted? La contractiva, pues, le estoy diciendo lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que es lo que ha firmado el Ecuador, en vez de propiciar políticas de reactivación económica. Por eso le dije, una cosa es endeudarse, en estos 2.000 o no, que se vayan a endeudar. Una cosa es endeudarse para pagar la deuda y tapar el hueco del financiamiento, y otra cosa es endeudarse para fortalecer políticas de crecimiento económico. Porque solo con el crecimiento económico usted paga las deudas. Si el Ecuador no crece, y debe crecer al menos al 5% real, y le dicen que va a crecer en el programa a un promedio del 0,5, o sea, 10 veces menos de lo que requiere crecer, entonces, ¿cómo quiere pagar las deudas? ¿Y cómo quiere fortalecer el empleo? El cambio de política es sustancial, entonces. Responsabilidad fiscal para ir reduciendo, como llaman algunos, la grasa del Estado. Pero hay que irla reduciendo mientras usted favorece, por otro lado, el crecimiento, pues. Porque no puede simplemente concretarse a reducir el déficit, que son las políticas del Fondo Monetario. Los países llegan, como en Ecuador, al Fondo Monetario casi a recibir los santos óleos. Sí. Lo que no entendemos es, con estos 2.000 millones que acaban de prestar, de endeudarnos, ¿se soluciona el problema o van a requerir, como usted manifiesta, de por lo menos unos 1.500 millones adicionales de endeudamiento para poner un poco
el mantel. Mire, Jaime Carrera, Sí. Jaime Carrera aquí presente. Cuando se aprobó, Jaime, el presupuesto del Estado, la proforma, el Observatorio de la Política Fiscal, o sea, él, escribió una carta pública a la Asamblea, porque la Asamblea, para que usted no se olvide, tiene también responsabilidad en esto. Aprobaron la proforma por Ministerio de la Ley, no la trataron, la dejaron pasar, como seguramente harán con el paquete de impuestos si es que se manda. Se cumplieron los 30 días y se convirtió en ley. Y yo recuerdo que Jaime Carrera, básicamente el observatorio, y algunas otras personas, porque el foro también opinó, pero ahí fue básicamente él, le dijo al país que este presupuesto estaba mal aprobado, que estaban mal hechos los números y los cálculos, y que más temprano que tarde el desfinanciamiento y el déficit iba a ser más alto de lo que estaban diciendo que iba a ser. ¿Es o no es así, Jaime? Sí, es así. Esa es la verdad. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es presenciando algo que se pronosticó que iba a suceder. Y la solución que le entregan al presidente de la República. ¿Cómo puede haber un grupo de economistas que le planteen al presidente de la República que la economía va a crecer al 0,3% o al 0,5% en 3 años? Pues a mí me daría vergüenza como economista, ¿no? Entonces, no puede ser que la política económica sea de mayor contracción cuando la economía esté en declive. Eso no existe en ningún texto de economía. Lo que nosotros proponemos, en definitiva, es, sí, señores, tenemos que reducir los excesos, pero paralelamente propiciemos políticas de reactivación económica. Y entonces, ese endeudamiento que al Ecuador le resulta imprescindible el día de hoy, aunque sea caro como es ahora, pero generar confianza para fortalecer el crecimiento económico. Desde luego, generando Esa confianza. Es la clave. Claro, pero la confianza se genera cuando la economía crece, no cuando la economía no crece. De ahí el que salgan a decir, a pesar de esto, que esto es un éxito, lo que se ha conseguido, vea, comprensible desde el punto de vista político, pero no es real. Entonces, la dirección es la que está equivocada. 28 meses. Si en 28 meses usted no tiene resultados, ¿la política ha sido buena o ha sido mala? ¿Y usted qué haría si es que le ofrecen la empresa Microsoft recibirle y prestarle unos 1.500 millones más, con lo cual queda copado, digamos, el déficit de endeudamiento o provocado por falta de endeudamiento, ¿no? Con ese endeudamiento, ¿qué soluciona en términos productivos para la economía interna del país? Esa es la parte. ¿La foto se mejora? ¿Qué es lo que ocurre, señor economista? A ver, hagamos números para que tengan claro, ¿no? A ver, Y 2.000 millones en deuda. A ver, pero eso forma parte de la necesidad de financiamiento, que significa cubrir el déficit y pagar las amortizaciones. Ahora, ¿cómo llegamos a ese déficit? Sí. Ya. Con ingresos tributarios de unos 14.000 millones hasta fin de año, que es lo que está en el programa del fondo. Y vayamos un poco dilucidando lo que dijo Marco. Cuando se aprobó el presupuesto de este año, lo dijimos porque era la realidad. Pusieron como ingresos 15.200 millones, lo cual no era real. En el mismo programa con el fondo se espera recibir 14.148 millones, es decir, 1.000 menos de lo previsto, vea usted. Luego en ingresos de entrada, claro. Luego en ingresos petroleros efectivos se propuso recibir 1.781 millones de dólares. Hasta agosto tienen recibido cerca de 600. Es decir, hasta fin de año serán unos 800 millones. Si hay casi 900 millones menos de ingresos. Luego se puso como concesiones 1.000 millones de ingresos. Hasta ahora no hay nada de esos 1.000 millones. Vea usted lo que está pasando. Entonces, con todos estos cambios, vamos a ver que hasta fin de año los ingresos pueden ser de unos 19.000 millones. Ahora veamos los gastos. Los gastos. ¿Cuál es el rubro más grande? Sueldos de la burocracia. Tienen 9.400 millones en cifras redondas hasta fin de año, para ir sumando, para llegar a lo que usted dice, porque su inquietud es en qué va a servir estos 2.000 millones para la actividad económica, todo eso. Pero veamos los gastos. Sueldos, unos 9.400 millones. El gasto operativo del Estado, todos los viajes a China, todas estas cosas, unos 2.400 millones. Luego en transferencias. A la seguridad social por el 40% de pensiones y una serie de cosas, 1.448 millones. Al ISFA, 425 millones del Instituto de las Fuerzas Armadas. Al SPOL,
122 millones. El bono de desarrollo humano, que es a los pobres, 671 millones. A los gobiernos seccionales, ¿sí? 3.400 millones. Por intereses de la deuda pública, 3.400 millones. ¿Ya? Entonces, y este es todo el gasto, ¿no es cierto? Y si, las necesidades. Exacto, pero vea usted que son rígidas, ¿verdad? Sí, Y asumamos que hasta fin de año las inversiones lleguen a 1.500 millones, porque de enero a agosto apenas son 900 millones de inversiones. Sí. Es el gran recorte. Si llegan a 1.500 las inversiones de una proyección de 3.800, imagínense. Con ese nivel de inversiones tendríamos ese déficit cercano a los 5.000 millones. Entonces lo que quiero decirles es que los 2.000 millones lo que sirven es para salir en parte de esta estructura negativa de las cuentas públicas. Es decir, aquí no va a haber activación de la economía ni nada de eso. Es para cubrir las necesidades de financiamiento de este escenario que es absolutamente inflexible. Y le voy a dar un dato más. O sea que no se libra ni el IVA de ascender con este préstamo. No sé qué esté pensando el gobierno, Gonzalo, pero solo le doy un dato más. Hasta el mes de agosto de este año, el gasto corriente del total del gasto fue el 87%. Es decir, el peso del gasto corriente es inmenso en el Ecuador. Entonces, estos 2.000 millones lo que hace es necesitaba como 10.000 millones, y necesitaba como 10.000 millones en términos gruesos, mire, 5.000 de déficit, más 4.000 y algo más de amortizaciones, 9.000 y otros pasivos, 10.000 millones. De esos 10.000 he conseguido ya tanto, y ahora consigo 2.000, y es posible que necesite algo más hasta diciembre. Esos son los números. Aquí no va a haber reactivación económica ni nada. Es cubrir temporalmente este hueco. Por eso insisto yo, no se debe uno financiar los déficits a tasas onerosas. Hay que reducir los déficits de manera profunda hasta lograr superávit. Solo cuando haya superávit evitamos endeudarnos más, Gonzalo. En una sola pregunta, en una sola respuesta. ¿Qué necesita este momento instrumentar el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Por un camino o dos caminos o tres caminos para estabilizar por lo menos la perspectiva económica del país? Marco Flores, terminamos. En esta coyuntura, porque esto es objeto de un programa económico, es lo que requiere el Ecuador, pero en esta coyuntura lo que hay que dar es, para empezar, un respiro a la deuda. Es decir, necesitamos un respiro en cuanto a la deuda que nos está ahogando, lo que los americanos llaman el debt relief. No existe ninguna economía en el mundo que pueda sustentarse ni sobrevivir por mucho tiempo con más impuestos y con más deuda. Lo que le estoy diciendo es, esto tiene un final, y el final es bastante malo, y hay que evitar eso. La única forma de poder salir de esto, de pagar las deudas, de reducir el déficit, es cuidando con responsabilidad fiscal los gastos, y no llevando los gastos al nivel que se ha llegado, y no incrementando el gasto corriente en $1.000 millones en el año, pero fundamentalmente, además, propiciando las políticas de reactivación económica que produzcan crecimiento económico. Si no hacemos eso, entonces no tenemos salida. ¿Se puede hacer eso? Claro, hay varias medidas que tomar para lograrlo. En definitiva, por eso le decía, algún momento quizá podamos hablar de eso exclusivamente, de cuáles y cómo son las medidas. En definitiva, Gonzalo, la economía ecuatoriana tiene salida, puede tener salida, y buena. No será inmediata ni será sencilla, pero sí tiene salida, y nosotros podemos cambiar la dirección de la economía hacia un futuro mucho mejor. El secreto, crecimiento económico con responsabilidad fiscal, para que no nos ocurra lo que nos vive ocurriendo. No es sostenible una economía a través del endeudamiento público. Y usted acaba de escuchar la escalofriante cifra del pago de intereses, del pago de intereses nada más. Sí. Entonces lo que estamos haciendo es tapando huecos con huecos. Pues no. La economía que tenemos es una economía que tapa huecos, nada más. Y lo que necesitamos es una economía que crezca, que genere empleo, crecimiento económico para que la gente viva, las empresas progresen. Las redacciones de los periódicos quieren un redondeo. Segundos, Gonzalo, solo porque me parece muy importante. En gran parte del aumento del gasto corriente se debe a la inclusión del 40% del pago de las pensiones al seguro en este año
que son 1.240 millones. Eso sube el gasto corriente. No trato de justificar el aumento, pero es algo muy importante, porque cuando aquí en el país se dijo hay que entregar el 40% de las pensiones al seguro, ¿verdad? Se metió en el presupuesto, pero no se generaron los ingresos para cubrir ese aumento de gasto. ¿Y cuál es la consecuencia? Mayor déficit. Y el déficit se cubre con deuda. En rigor, Gonzalo, parte de ese 40% estamos pagando con deuda cara. Esa es la consecuencia. Buscando la verdad. Exa y Democracia, los multimedios que informan la verdad. Inicio de espacio promocional y publicidad.